En el nombre de Cristo. Amén. Bien, ¿dónde estamos? ¿Qué estamos estudiando? El libro de Romanos. ¿Y qué capítulo? 5. Muy bien. Estamos en el capítulo 5 y hoy día vamos a terminar con el capítulo 5, pero con uno de los pasajes más extraordinarios de toda la Biblia y más importantes de la carta a los romanos, que es Romanos, el capítulo 5, los versículos desde el 12 hasta el 21. Hemos pasado varias semanas en este texto porque es el texto clave, el párrafo clave que trata la doctrina del pecado original. ¿Alguna vez escuchaste seguramente hablar de el pecado original? En pocas palabras, quiere decir o responde a la pregunta: ¿de qué trata el pecado de Adán? ¿De qué manera el pecado de Adán afecta a toda la raza humana? O tal vez, si lo decimos más personalmente, ¿qué tiene que ver el pecado de Adán conmigo? ¿Qué tiene que ver? Eso ocurrió hace tanto tiempo. La respuesta que hemos dado en estos versículos ha sido directa, ha sido sencilla. Dijimos que por medio del pecado de Adán entró el reino de la maldad y el reino de la muerte en el mundo en el cual nosotros vivimos. Y no solamente eso, sino que Adán, al desobedecer en el huerto del Edén, ¿recuerdas la historia? Génesis capítulo 3, cuando él come del fruto prohibido, ese acto de él afecta de forma desastrosa a toda su posteridad. Entonces, todos somos pecadores, todos nacemos pecadores y todos estamos sujetos a la muerte física y a la muerte espiritual desde el momento de nuestra concepción. Por eso es que los bebés podrían morir en el vientre de sus mamás, porque ya ahí están sujetos a la muerte. ¿Por qué? Por el pecado de Adán. Ellos aún no han nacido, aún no han cometido pecados personales, pero por el pecado de Adán ellos ya son pecadores y ya están sujetos a la muerte. Lo maravilloso de todo esto es que Dios, en su gracia, tomó la iniciativa para salvar a la humanidad. Y con ese propósito envió a su Hijo Jesucristo aquí a la tierra para morir en la cruz, lo resucitó al tercer día y luego lo exaltó ascendiéndolo a los cielos por encima de todo y por encima de todos también. Y como dije la semana pasada, esta gracia de Cristo es infinitamente superior al pecado de Adán. Lo que Cristo hizo tiene el poder de revertir y de destruir los efectos de lo que Adán hizo. Así que por medio de Cristo, Dios da a todos los que tienen fe en Cristo, les da vida eterna, les da justicia, les da paz, les da su Espíritu Santo de forma gratuita. Esa es la gracia del Señor. Ahora entendemos mejor por qué esta es una de las piezas fundamentales del Evangelio. Y con esta mejor comprensión, nuevamente vamos a leer todo el texto de Romanos 5, del 12 al 21, y hoy día nos vamos a enfocar en los versículos finales del 18 al 21. Así que abran ahí sus Biblias, Romanos 5, versículo 12, leeremos hasta el 21, y mientras voy leyendo, quiero que en tu mente vayas repasando todo lo que vimos en estas últimas semanas. Romanos 5, 12 dice: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley, esto significa antes de Moisés,
Antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don, es decir, lo que Cristo hizo, el don, no fue como la transgresión, es decir, el pecado de Adán, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que significa, esta es la conclusión. Es el resumen de todo lo que Pablo ha dicho anteriormente. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. El título de este mensaje es El triunfo de la gracia de Cristo sobre el pecado de Adán. ¿Recuerdas que cuando expuse Romanos 5:12, les dije que Pablo no concluyó la oración, no concluyó el paralelo que él comenzó en el versículo 12? Mira ahí el versículo 12, dice, por tanto, como el pecado, es una comparación que está haciendo, así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Y dijimos, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, pero no terminó la oración, sino que luego hizo un paréntesis y comenzó a hablar de la ley y lo que ocurrió antes de la ley, y luego comenzó a hablar de los contrastes que había entre Adán y Cristo, pero ahora concluye la oración en el versículo 18. Fíjate el versículo 18. Dice, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. En los versículos anteriores que vimos la semana pasada, versículos del 15 al 17, Pablo presentó dos contrastes, ¿recuerdas? Dos diferencias entre Adán y Cristo, entre lo que hizo Adán al momento de desobedecer a Dios y lo que hizo Cristo al morir en la cruz por nosotros. Primero dijimos que la gracia de Cristo era infinitamente superior en poder al pecado de Adán. Y en segundo lugar, dijimos que la gracia de Cristo fue infinitamente superior en resultado, mucho más que el pecado de Adán. Y en estos últimos versículos que vamos a ver hoy, del 18 al 21, Pablo por fin puede hacer la comparación que él quería hacer entre Adán y Cristo. Es más, establece tres comparaciones entre Adán y Cristo. Quiero que veas bien la estructura de estos versículos. Mira las frases ahí en Romanos 5, la primera comparación en el versículo 18. Así que, como por, así empieza, como por la transgresión de uno, y después dice a la mitad del versículo, de la misma manera, por la justicia de uno. Ahí hay una comparación.
como por la transgresión de uno, de la misma manera, por la justicia de uno. La segunda comparación está en el versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, y a la mitad del versículo, así también por la obediencia de uno. Y la tercera comparación está en el versículo 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. ¿Ven las tres comparaciones que hay en estos versículos? Sin embargo, aunque Pablo utiliza aquí palabras de comparación, está comparando lo que hizo Adán con lo que hizo Cristo, no se olvida que la comparación no es exacta, la comparación no es absoluta, sino que lo que hizo Cristo es mucho más que lo que hizo Adán. De todas maneras, no se olviden de los contrastes. Sí hay comparación, pero también hay contrastes, también hay diferencias entre Adán y Cristo. Después de todo, ¿en qué se parecen Adán y Cristo? ¿Cuál es la comparación que quiere hacer aquí Pablo? ¿En qué se parecen? ¿Qué tienen en común Adán y Cristo? Lo hemos dicho varias veces. Ambos son cabezas representativas de la humanidad. Y ambos hicieron algo que afectó a toda la humanidad. En el caso de Adán, cometió una transgresión que afectó a toda la raza humana. En el caso de Cristo, la otra cabeza representativa, él murió en la cruz y ese acto también afectó a toda la raza humana. En eso se parecen ambos. Y eso es lo que Pablo quiere destacar en este pasaje, la semejanza entre Adán y Cristo. Por eso, en Romanos 5:14, mira la última frase de Romanos 5:14, dice que Adán es figura del que había de venir. Es un tipo del que había de venir. ¿Y quién es el que había de venir? Cristo. Es una sombra, Adán, de Cristo. Adán falló, pero Cristo triunfó. El primer hombre fracasó, pero el segundo hombre, Adán, Cristo, triunfó sobre el pecado y sobre la muerte. Entonces, ese es el tema de este texto. Así como el acto del primer hombre determinó el destino de toda la humanidad, de la misma forma, así también el acto de Cristo determina el destino de todos aquellos que creen en Él. Y eso es lo que debemos tener en mente en los siguientes puntos que les voy a decir. He colocado en cada uno de los 3 puntos que vamos a ver hoy día los efectos de cada uno de los actos de Adán y Cristo. Vamos a ver cada comparación entonces una por una. ¿Cuáles fueron los efectos de los actos de Adán y Cristo? En primer lugar, la condenación por un lado y la justificación por otro lado. Lee otra vez en Romanos 5, mira el versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Así como por la transgresión, se le llama a lo que hizo Adán transgresión, es decir, un acto de rebeldía, un acto de desobediencia directa a lo que Dios le había ordenado. ¿Qué le había dicho Dios cuando lo puso en el huerto del Edén? Puedes comer de todos los árboles del huerto, excepto del árbol que está al centro, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. De ese árbol no comerás, porque el día que comas de ese árbol, ¿qué iba a pasar? Ciertamente morirás. Adán desobedeció, transgredió
el mandamiento de Dios. Por eso se le llama aquí la transgresión de uno. Por esa transgresión vino la condenación a todos los hombres. ¿Cuál es la condenación? ¿Cuál es la condenación? Es la separación de Dios por toda la eternidad. Lo que se conoce como la muerte eterna. En Apocalipsis se le llama la muerte segunda. Miren Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8. Terminando el libro después del juicio de Dios y de crear cielos nuevos y tierra nueva, dice en Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, y tal vez tú estás diciendo, hasta ahora creo que no me menciona, y todos los mentirosos. Ahí ya entramos todos. Todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, el infierno, el lago de fuego, la separación de Dios por toda la eternidad. Nuestros pecados personales nos condenan. Eso es lo que está diciendo Apocalipsis 21:8. Si eres mentiroso, si eres hechicero, si eres idólatra, si eres fornicario, eso te condena el haber cometido esos pecados personales. Pero, según Romanos 5:18 que estamos leyendo, Dios aborrece tanto el pecado que bastó un solo pecado para condenar a toda la humanidad, y es el pecado de Adán. El énfasis en Romanos 5 no es tanto en los pecados personales que todos cometemos, sino en el pecado que Adán cometió. El primer pecado, el pecado original de la raza humana. No hay nada más horrible que la condenación. Pero es que así es Dios. Dios es un Dios justo, es un Dios santo que debe castigar el pecado, debe condenar al pecador y enviarlo al lago de fuego por toda la eternidad. Así es, ese es el destino de todos aquellos que nacen. Simplemente, que nacen. Nacen pecadores y nacen bajo la condenación de Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice el texto? En Romanos 5:18. Por la transgresión de uno, que fue Adán. La segunda parte del versículo hace la comparación y nos enseña una verdad preciosa, porque dice Pablo, así como Adán trajo la condenación por una desobediencia, por una transgresión, de la misma forma, por un acto de Cristo, Él trajo, ¿qué trajo? ¿Qué vino con el Señor Jesucristo? ¿Qué dice el versículo 18? De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación, en contraste con la condenación. Si no quieres ir al infierno de fuego y sufrir la condenación por toda la eternidad, debes ser justificado por Dios. ¿Y quién trajo la justificación? Cristo. Y lo hizo por medio de su justicia, dice el versículo 18, por la justicia de uno. Ahora, esa justicia de uno se refiere a el acto justo que Él hizo al morir por toda la humanidad. La controversia se da, sin embargo, en una frase que no sé si la has notado, es la frase a todos los hombres. A todos los hombres. No hay duda que el pecado de Adán afectó a todos los hombres, afectó a toda la humanidad, sin excepción. Pero algunos dicen que en el caso de Cristo es igual, que lo que Él hizo en la cruz afectó también a todos los hombres. Y utilizan este texto como prueba, porque ahí dice
que por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, según ellos, cuando murió Cristo, trajo justificación para todos los hombres sin excepción. De tal forma que algunos creen en esta vida y son justificados y son salvos. Pero el resto que no cree, después de la muerte, también serán justificados, de tal forma que al final nadie será condenado al lago de fuego, sino que todos irán al cielo y estarán para siempre con Dios. Las personas de todas las épocas, de toda la historia, irán al cielo al final. ¿Por qué? Por lo que hizo Cristo. Así como Adán condenó a todos, Cristo justificó a todos también y nadie se perderá al final. ¿Eso es así? No, eso es una herejía. ¿Alguien sabe cómo se llama esa herejía? Se llama universalismo. Es la creencia que al final todos irán al cielo. Todos son hijos de Dios y todos se salvarán, nadie se perderá por la obra de Cristo en la cruz. Es una doctrina falsa, pero es una doctrina muy atractiva, porque después de todo la idea de que muchos se perderán en el infierno es una idea fea, es una idea chocante, es una idea horrible, es una idea difícil de compartir, que eres pecador, te vas a morir y te vas a ir al infierno. Es difícil de decir, de compartir. Es realmente devastador saber que algunos de nuestros familiares y amigos que no crean en Cristo estarán separados para siempre de Él, sufriendo en el lago de fuego por toda la eternidad. Es terrible pensarlo de esa forma. Es duro, pero es la verdad de la Biblia. Este versículo que estamos leyendo no enseña el universalismo. Eso es muy claro cuando entendemos. Acabamos de leer Apocalipsis, que habla del infierno al cual serán lanzados todos los incrédulos y todos los pecadores. Cuando entendemos el contexto de toda la Biblia, es muy claro que el infierno sí existe y que la condenación sí existe. La separación de Dios por la eternidad sí existe. No podemos sacar un versículo fuera de su contexto y decir, no, pero este versículo dice que la justificación vino para todos los hombres. Hay que entender el versículo en base a lo que dice toda la Biblia. ¿Cuál es el punto de Pablo aquí? El punto de Pablo es mostrar cómo Cristo ha asegurado los beneficios de la salvación para todos los que son de Él, para todos los que creen en Él, para todos los que están en Él. Primera de Corintios 15 dice, en Adán, todos mueren. Otra vez, alguien diría, está enseñando el universalismo, porque la segunda frase dice, y en Adán y en Cristo todos serán vivificados. Así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Pero la frase clave en cada una de esas dos partes de la oración es, en Adán y en Cristo. Los que son de Adán se van a condenar y los que son de Cristo van a recibir la justificación. De tal forma que cuando dice aquí todos los hombres, no hay que tomarlo en un sentido absoluto, porque todos los hombres no se perderán y todos los hombres no se salvarán, sino que muchos millones se perderán y muchos millones también serán salvos. ¿Y cuál es la diferencia entre ambos? Que los que se pierden están en Adán y los que se salvan están en Cristo. Como dice el versículo anterior, en Romanos 5:17, son, la última frase, mira, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Aquellos que reciben el regalo de Dios, reciben la gracia de Dios, esos se salvan, reciben la justificación también. Entonces, la Biblia es muy clara. Toda persona, sin excepción, que está en Adán, se condenará para siempre.
y toda persona, sin excepción, que está en Cristo, se salvará para siempre. Así como todos los que son de Adán son condenados, todos los que son de Cristo son justificados. La segunda comparación tiene que ver con la imputación del pecado y la imputación de justicia. Vamos a leer el versículo 19. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Es el mismo concepto del versículo 18, solo que está explicado con otras palabras, y el cambio de esas palabras hay que prestar atención, porque ya no le llama al acto de Adán, ya no le llama transgresión. ¿Cómo le llama en este versículo 19? Le llama desobediencia. La desobediencia. Por medio de esa desobediencia, muchos son constituidos pecadores. Y de la misma manera, por medio de la obediencia de Cristo, muchos serán constituidos justos. Lo que hizo Adán al comer del fruto del árbol prohibido fue un acto de desobediencia a Dios. Y lo que hizo Cristo al morir en la cruz fue un acto de obediencia a Dios, a su Padre. Él les dijo a sus discípulos cuando estuvo aquí en la tierra, yo he venido para hacer la voluntad de mi Padre. Yo he venido para obedecerle. Y también en Filipenses 2 dice que Cristo fue obediente hasta la muerte. Es decir, su obediencia la mostró de forma increíble y maravillosa en la cruz de Cristo. ¿Qué hizo Adán? Desobediencia. ¿Qué hizo Cristo? Obediencia. Al morir en la cruz. Por supuesto, esa obediencia de Cristo en la cruz no tendría ningún sentido si es que toda su vida había desobedecido. Si él tenía una mancha de pecado, Dios ya no recibía su sacrificio. Él debía ser obediente toda su vida para que Dios reciba su obediencia en el momento de su muerte. También, él se presentó como un cordero sin mancha ni contaminación para ser sacrificado. Pero la palabra clave en este versículo 19 es la palabra constituidos. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que cuando Adán pecó, muchos fueron constituidos pecadores? Y que cuando Cristo murió, que muchos fueron constituidos justos. Es una palabra interesante en el griego, se usa aquí, que es katistanai. Significa esto, presta atención. Significa designar aquello que se conforma a la realidad de los hechos. En otras palabras, aquellos que están en Adán son designados por Dios como pecadores. ¿Por qué? Porque realmente son pecadores. Y aquellos que están en Cristo son designados como justos. ¿Por qué? Porque realmente son justos. Ahora, ¿cómo es posible que el pecador sea justo? Por lo que se conoce en teología, y lo hemos puesto como título de este punto, como la imputación del pecado y la imputación de la justicia. Tú me vas a decir, pero yo no estaba ahí. Yo no pequé con Adán. Yo debí haber nacido como una tabula rasa, como una tabla en blanco, como alguien neutral y con el poder de forjar mi propio destino por medio de mis acciones. Y si hago bien, entonces voy al cielo. Si hago mal, me voy al infierno. Pero yo quiero ser el dueño de mi destino. Así debí haber nacido. Pero lo que dice este texto es que no fue así. Naciste pecador. ¿Por qué? Porque Dios toma el pecado de Adán y lo imputa a tu cuenta. Lo imputa a tu cuenta. La culpa del pecado es tu culpa también.
Él fue tu representante, Él fue tu cabeza y tú estabas en Él. Así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. La culpa del pecado de Adán se imputó a tu cuenta y así viniste al mundo. Viniste con ese pecado original. Todos estamos, ya lo dije, bajo la condenación de Dios desde el momento de la concepción. Este texto nos dice por qué esto es así. Algunos dicen que el hombre nace neutral. No estamos de acuerdo, esa es una herejía. Algunos dicen que el hombre tiene la capacidad de agradar a Dios por sí mismo, por su propio esfuerzo. Eso es mentira también. Algunos más han dicho que aquí Pablo está hablando de nuestra naturaleza pecaminosa, que nacemos con una naturaleza pecaminosa que heredamos de nuestros padres y que finalmente heredamos desde Adán. Puede ser, pero no me parece que es lo que el texto está diciendo. Otros dicen que no, tú sí estabas ahí. Tú sí estabas con Adán, realmente estabas allí presente y comiste ese fruto. Estabas allí con él y por eso eres culpable. Pero tampoco creo que esa es la explicación de este texto. No es satisfactoria ninguna de estas explicaciones. Lo que más bien proclamamos y enseñamos es lo que ya dijimos desde el principio. Hay dos cabezas. Adán y Cristo son nuestros representantes. Al pecar Adán, pecó también toda la humanidad porque estábamos unidos a él por un lazo de solidaridad. Pecamos junto con él y fuimos afectados por lo que él hizo. Dios toma ese pecado de Adán y lo imputa a la cuenta de todos sus descendientes. Eso es lo que significa aquí que fueron constituidos pecadores. Eso es lo increíble, que esta es la obra de Dios. En hermenéutica estamos estudiando qué es lo que es la voz pasiva. ¿Qué es la voz pasiva? Esto está escrito en voz pasiva. Dice que ellos fueron constituidos pecadores. Hay un agente que es el que realiza la acción sobre los seres humanos. ¿Quién es ese agente? Es Dios. Muchos fueron constituidos pecadores. ¿Por quién? ¿Por Satanás? ¿Por quién? Por Dios. La segunda parte. Muchos fueron constituidos justos. ¿Por quién? ¿Quién es el agente? Es Dios también. En teología, esto es lo que se conoce como la imputación del pecado de Adán a todos nosotros. Pero también está lo que se conoce como la imputación de la justicia de Cristo a todos los que creen en Él. Es la segunda parte. Dice, así también por la obediencia de uno, es decir, de Cristo, los muchos serán constituidos justos. A los que están en Cristo, Dios, en su gracia infinita y maravillosa y sublime, Dios les da, les atribuye, les imputa gratuitamente la justicia perfecta de su Hijo Jesucristo. Estamos unidos solidariamente con Adán en su pecado, pero estamos unidos con Cristo por su gracia y mediante nuestra fe. Entonces, el pecado de Adán es nuestro pecado. Su culpa es nuestra culpa también. La obediencia de Cristo es su obediencia. No es nuestra obediencia, es su obediencia, porque fue el único hombre perfecto. Pero en su gracia Dios toma esa obediencia de Cristo y la pone a nuestra cuenta en el momento que creemos en el Señor Jesucristo. ¿No te parece una increíble transacción que Dios hace? Toma tu pecado y lo pone sobre Cristo. Y toma la justicia de Cristo y la pone a tu cuenta. Ese es el corazón del Evangelio. Ninguno de nosotros ha cooperado con Cristo para la obra de redención.
La justicia de Cristo solamente puede ser nuestra por su gracia, porque Dios nos la quiere dar gratuitamente. Ahora, ¿cómo me apropio de esa salvación? ¿Cómo me apropio de esa justicia? ¿Qué es lo que hemos dicho durante todos estos mensajes? Por la fe. Por la fe en Cristo Jesús. Ahora, nuestra carne exclama, grita, pero esto no es justo. No es justo. ¿Por qué no entramos al mundo neutrales? ¿Por qué? ¿Por qué no entramos al mundo con la capacidad de agradar a Dios y con la capacidad de desagradar a Dios? ¿Por qué no venimos así? ¿Eso no sería más justo que cada uno pueda marcar su propio destino? Bueno, Adán se equivocó, Adán falló, Adán pecó y se condenó a sí mismo. Pero ¿por qué eso nos tiene que afectar a nosotros? ¿Por qué cada uno no nace individualmente, con su propio libre albedrío para decidir si va al cielo o no va al cielo? ¿Por qué? ¿Por qué esto no es así? Bueno, ningún ser humano está aislado de la raza. Todos formamos parte de esta colectividad que se llama humanidad. Y quieras o no quieras, tu representante fue Adán, el primer hombre. Y él pecó. Y por lo tanto, todos hemos sido afectados por el pecado de Adán. ¿Y quién lo determinó así? Dios. Dios. Y Él es soberano. Esta es una de las doctrinas, la doctrina del pecado original, es una de las más difíciles de aceptar. Pero es la única que explica satisfactoriamente por qué hay maldad en el mundo y por qué todos mueren. Nadie nace bueno, es obvio. Es obvio. La experiencia de miles de millones de personas a lo largo de miles de años de historia nos confirma que nadie nace bueno. Y también la misma experiencia de esas personas nos confirma que todos mueren. ¿Cuál es la explicación? La única bíblica es esta que estamos viendo, que Dios tiene a la raza humana como una colectividad, unidos por un lazo de solidaridad, y que el momento que pecó el primer hombre afectó a toda la raza. Y lo vemos claramente en nuestra experiencia. Pero en su infinita gracia, Dios también imputa la justicia de su Hijo y puede luego declarar justa a esta persona si es que pone su fe en el Señor Jesucristo. Final del versículo 17, si es que recibe la gracia de Dios. Y finalmente, la última comparación es entre el reino del pecado y el reino de la gracia. El versículo 20 es un pequeño paréntesis en la explicación de Pablo, porque un lector del Antiguo Testamento diría, pero yo no creo que solamente hay dos hombres importantes. ¿Cómo vas a reducir toda la historia de la salvación a solamente dos hombres, Adán y Cristo? Tiene que haber alguien más. Para los judíos, ¿quién era ese hombre importantísimo en la historia que también debía ser incluido? Moisés. Entonces, ¿por qué no consideramos a Adán, Moisés y Cristo? Porque por Moisés vino la ley. Y esto es lo que va a responder Pablo en el versículo 20. La ley, dice en el versículo 20, con Moisés, se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Si tú me dices que Moisés también es un hombre importante, porque él dio la ley, eso significa que no entiendes cuál es el propósito de la ley. Porque cuando entró la ley, no entró para corregir nada, no entró para salvar a nadie. ¿Para qué vino la ley? ¿Qué dice el versículo 20? Para que el pecado abundase. Cuando entró la ley,
simplemente lo que hizo fue profundizar la seriedad del pecado, intensificar la maldad del pecado. ¿Recuerdas cómo eran los que vivieron antes de la ley? ¿Pecaban o no pecaban? Sí, pecaban. Pero su pecado no se les consideraba y no se les registraba claramente. Al momento que vino la ley revelada de Dios, a partir de ese momento, el pecado se convirtió en transgresión directa de la voluntad revelada de Dios. Ya no es cualquier pecado. Ahora es rebeldía deliberada de lo que Dios ha revelado. Dios dice, no codiciarás en los 10 mandamientos. ¿Eso qué significa? Cuando yo codicio, estoy yendo directamente en contra de lo que Dios ha dicho. Es transgresión, igual que lo que hizo Adán al principio. El pecado existió antes de la ley, pero ahora es más claro, ahora es más serio, porque es una infracción deliberada de la ley escrita de Dios. Así que la ley se introdujo en la historia de la salvación. ¿Recuerdas los 2 hombres? Aquí está Adán, aquí está Cristo, y en un momento, algunos años después, miles de años después de Adán, se introdujo la ley. ¿Para qué? ¿Para eliminar el pecado? ¿Para anular el pecado? ¿Para salvarnos del pecado? No, para que el pecado abundase, para que se hiciera más notorio, más manifiesto, más claro. Y luego vino Cristo para salvarnos a todos. La ley no nos salva. La frase maravillosa del final del versículo 20, mira. Pero cuando el pecado abundó, esto fue en la época de la ley, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Cómo sobreabundó la gracia? Cuando Dios envió a Cristo a morir por la humanidad. Cuando todo era inmoralidad, degeneración, infracción de la ley, idolatría, en ese instante sobreabundó la gracia, porque Dios no condenó a la humanidad en ese momento, sino que más bien envió a su Hijo para que muera por ellos. El Señor Jesús, cuando vino, Él dijo, yo no he venido para condenar, he venido para salvar. Eso es la gracia de Dios. Y por medio de su venida, destruyó a la muerte y destruyó al pecado para siempre. Y mira el versículo 21, ahí está la última comparación. Dice que sobreabundó la gracia, es decir, vino Cristo en medio del pecado, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. El pecado y la muerte entraron al mundo por medio del pecado de Adán. Pero no solamente entraron al mundo, sino que reinaron en el mundo, dominaron el mundo. El pecado es el que tiene el control del mundo y la muerte también. La humanidad perdida es la esfera donde el pecado domina, donde la muerte domina. Ahí están en control. Pero aquellos que han puesto su fe en el Señor Jesucristo han sido trasladados de ese reino, de esa esfera de las tinieblas, de la muerte, del pecado, han sido trasladados al reino de ¿quién? Al reino de Cristo. Y que en este versículo se le llama el reino de la gracia. Así como reinó la muerte, que la gracia también reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Observa bien que aquí en este texto la gracia de Cristo triunfa sobre la muerte y triunfa sobre el pecado. ¿Y cómo puede triunfar? Hay una frasecita ahí.
Miren el versículo 21. Que la gracia reine por la justicia. Por la justicia. ¿Qué justicia es esta? ¿La justicia de quién? ¿Tu justicia? ¿Mi justicia? No, la justicia de Cristo. Ese don gratuito que Dios le da a todos aquellos que confían en su Hijo Jesús. Por medio de esa justicia, la gracia reina para vida eterna. Ese es el fin, no la condenación, sino la vida eterna. Y todo esto es posible, como dice la última frase, mediante Jesucristo, Señor nuestro. El clímax, el propósito final de toda la historia de la salvación, como dice Efesios 1, es la alabanza de la gloria de su gracia. No vemos la gracia de Dios de una forma más increíble, más maravillosa, como en lo que hizo Cristo por nosotros. Sí, lo que hizo Adán fue terrible, fue catastrófico, fue devastador para la humanidad, porque por eso nacemos pecadores, por eso morimos, por eso hay tanta maldad, por eso hay enfermedad, por eso hay tantas cosas malas, sufrimiento en el mundo. Pero lo que hizo Cristo, como vimos la semana pasada, es mucho más que lo que hizo Adán. Nos salva. No solo nos salva, nos perdona, nos da vida eterna y una esperanza gloriosa, gozo eterno. Todo por la obra de Cristo y mediante la fe en Él. Así que, ¿qué estás esperando? ¿Por qué no dejas de confiar en ti mismo, en el hombre, en Adán? Y más bien, ¿por qué no pones tu confianza en el Señor Jesucristo? Estar en Adán te condena para siempre. Estar en Cristo te salva para siempre y te da vida eterna. Así que arrepiéntete de tus pecados, cree en el Señor Jesús. Como dice otra vez, final del versículo 17, recibe el regalo de la gracia de Dios. Eso es tener fe, es creer. No es esforzarse, no es empezar a hacer muchas obras, venir a la iglesia. Tal vez tú me dices, sí, pastor, a partir de ahora voy a venir siempre, voy a congregar, voy a dar mi diezmo, voy a orar, voy a leer mi Biblia todos los días. Eso no te salva. Eso no interesa para la vida eterna, sino que estés en Cristo, en esa cabeza que es Cristo. Y la forma de estar en Él es por la fe, creyendo en Él. Recíbelo en tu vida. Cree que Él murió por tus pecados y que resucitó para darte la vida eterna. Y si tú crees en Él, si tú depositas tu confianza en Él, si entregas tu vida a Él, eres salvo. El que cree en mí tiene vida eterna, dijo Jesús en Juan 6:47. Así que cree en Él y tendrás vida eterna. Vamos a orar para terminar. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias porque en la historia de la salvación solamente valen dos hombres, Adán y Cristo. Solamente en toda la humanidad hay dos grupos, los que están en Adán, que merecen la condenación, y los que están en Cristo, que reciben gratuitamente la justificación y la vida eterna. Ayúdanos, Señor, ahora a ver nuestras propias vidas. ¿Dónde estamos? ¿A quién estamos unidos? ¿Estamos en Adán, confiando todavía en nuestras capacidades humanas para lograr la eternidad? ¿O estamos en Cristo, confiando en Él
y en su obra para nuestra justificación y nuestra vida eterna. Te ruego que tu Espíritu, Señor, hable claramente, usando la Biblia, a cada uno de nuestros corazones. Produce salvación, produce gozo, produce vida en esta mañana. Señor, que los pecadores confíen en ti, que se arrepientan de sus pecados y que reciban el regalo de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por este tiempo. Señor, nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén.